Bueno, hola a todas y todos. El día de hoy tenemos nuestra sesión de telementoría que va a estar a cargo de la doctora Diana Stephanie Cedillo Méndez. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de especialidad y maestría en adicciones, egresada del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, cuenta con diversos diplomados y cursos en el abordaje de los trastornos adictivos como el de tabaquismo. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como médico especialista en adicciones en el Centro de Integración para Adictos y Familiares AC, Monte Fénix, y en la clínica ambulatoria Fundación Cambio Oceánica, en donde además fungió como directora clínica. En el ámbito de la docencia participó como profesora titular en el curso de posgrado de la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, así como en el diplomado virtual sobre normatividad en salud mental y derechos humanos, impartido por parte de la Clínica Conscientemente Salud Mental y Psicoterapia de la Universidad La Salle Pachuca. Asimismo, fungió como supervisora del Programa de Supervisores Federales para Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Residenciales de la CONADIC. Laboró en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en la dirección de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco, en donde ostentó los cargos de subdirectora técnica de Programas Nacionales para el Control del Tabaco y subdirectora de Normatividad, Lineamientos y Procedimientos Técnicos en la misma dirección, dando seguimiento a los programas y acciones contra tabaquismo. Actualmente ejerce la práctica privada en el tratamiento de adicciones y es asesora técnica de la dirección de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de la CONASAMA. Entonces, como ustedes pueden ver sobre este tema, es una experta, así que no le quito más tiempo. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar participar en esta telementoría y adelante, nosotros nos encargamos de las preguntas y los micrófonos. Muchísimas gracias a la doctora Paulina, a Daniela y en especial a la CONASAMA por esta invitación, que pues para mí es un gusto y un placer y un privilegio poderles compartir un poco sobre lo que sabemos y lo que no sabemos de tabaco y lo más importante sobre los nuevos productos, que creo que es la nueva epidemia a la cual nos estamos enfrentando en los niños y adolescentes, que creo que son el blanco objetivo tanto para yo creo que principalmente para la industria del tabaco y sus asociados. Al respecto me voy a permitir dar una pequeña y muy breve presentación en la cual iremos viendo que realmente la presentación se va a basar, vamos a abordar más bien muy pocos aspectos sobre el tabaco combustible. A mí me gusta llamarle combustible porque sabemos que al final de cuentas el tabaco no tiene nada de convencional y malamente llegamos a utilizar ese término como tabaco convencional. Eh, bueno, el objetivo principalmente se va a basar en 3 puntos. El primero va a ser brindarles un panorama sobre el consumo de tabaco y vapeadores, conocer las generalidades y tipos de cigarros electrónicos y que con base a esta información vamos a debatir un poquito sobre los pros y los contras de estos dispositivos. Pues bien, a nivel, digamos, internacional, sabemos que existen más de 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo y que alrededor del 22.3% de la población mundial va a consumir algún tipo de producto de tabaco o de nicotina. Si bajamos nuestro panorama epidemiológico a nivel nacional, vamos a encontrar que en nuestro país existen el 19.1% de la población a nivel nacional son fumadores. De este 19.1%, 16 millones son consumidores de tabaco combustible. Pero si volteamos la mirada a los nuevos productos, sabemos que hay más de 1,5 millones de consumidores de productos no de tabaco y nicotina novedosos y emergentes. Algo muy preocupante es que hace un par de años enfrentábamos una de las epidemias de salud más importantes a nivel internacional y a nivel nacional. Pero no hay que perder de vista que cada año tenemos una nueva epidemia que vamos enfrentando y esta epidemia nos cuesta alrededor de 8 millones de muertes anuales. Cuando hablamos de los adolescentes, de estos 16 millones, sabemos que alrededor el 4.6%, es decir, más de 900,000 adolescentes, consumen algún tipo de tabaco combustible, de los cuales podemos observar que la prevalencia se acerca más hacia los hombres que hacia las mujeres.
Y de este total, el 1.3 va a consumir por lo menos un cigarrillo diario. Y los demás serían fumadores ocasionales. ¿A qué nos referimos con fumadores ocasionales? Es decir, de 1 a 3 cigarros en un mes. Sabemos que el tabaquismo va a ser el responsable de 1 de cada 5 muertes a nivel global, además de ser la causa pues, más común de muertes relacionadas con el cáncer en el mundo. En adultos, el 19.1, como bien lo decíamos, es más de 16 millones de personas consumen tabaco. Ahora, hablando específicamente de la prevalencia del uso de productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, tal vez este término nos suena un poco complicado, pero lo vamos a simplificar a hablar únicamente de cigarro electrónico y vapeadores, que son dos cosas totalmente diferentes y en una categoría o otra tercera categoría entrarían los productos de tabaco calentado. Sabemos que actualmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, aproximadamente el 45% de los adolescentes al menos lo conocen. Y el 1.6, como veíamos, lo han llegado a consumir. Es decir, que la prevalencia del uso de cigarros electrónicos pues, fue mayor entre los fumadores que entre los exfumadores y los que nunca fumaron. Ahora bien, vamos a definir qué es un cigarro electrónico. Un cigarro electrónico es un elemento o es un dispositivo que al menos va a estar constituido por 3 elementos. Una batería, un elemento que va a producir calor y por lo tanto, esta ha sido una de las estrategias que ha utilizado la industria del tabaco, bajo el argumento de llegar a decir, mi producto no quema el tabaco y por tanto no hace tanto daño, sino únicamente lo combustiona. Pero aquí, digamos, es un argumento engañoso para los que no conocemos qué es un cigarro electrónico. Sabemos que este elemento que produce calor llega a hacer combustión a temperaturas tan altas que a veces en una sola calada, puede llegar a producir irritación al esófago y a las vías aéreas y a veces hasta quemaduras. Y también encontramos que van a estar constituidos por un cartucho cargado con líquido que puede contener diferentes sustancias. Hablando de sustancias, ahorita vamos a hablar un poquito, o les voy a dar a conocer, pues cuáles son las sustancias como más dañinas hacia la salud. Cuando hablamos del aerosol, a lo mejor muchos de los adolescentes o muchos adultos dicen, es que esto no es humo, y lo catalogan como aerosol o un vapor. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como humo. Y es por eso que actualmente encontramos a las actuales reformas a la ley y al reglamento de control de tabaco, encontramos la parte de espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Estos dispositivos han sufrido un avance y encontramos dispositivos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los primeros dispositivos, los de primera generación, tal vez muchos de nosotros recordamos que simulaban a un cigarro convencional, a un tabaco combustible. Sin embargo, conforme fueron avanzando las tecnologías y la industria del tabaco vio que era Perdón, doctora, ya la dejamos de escuchar. Sí, nosotros también. Creo que ¿nos escuchas, Diana? Se salió, ahorita ya me está escribiendo, ahorita regresa. Ya te vemos.
¿Pueden ver ahí la presentación, doctora? Y vemos, todavía no está en modo presentación, pero ya vemos la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Bueno, hablábamos que estos dispositivos justo han tenido una evolución en el tiempo. Hasta actualmente los podemos encontrar y yo creo que esperemos que no muchos de ustedes los hayan encontrado en estas presentaciones, pero dado que algunos dispositivos parecen cigarrillos, en algunas ocasiones los podemos llegar a encontrar como unidades de USB, que son los de cuarta generación, bolígrafos o algún artículo de uso cotidiano que generalmente lo único que vamos a encontrar o lo que esperaríamos es que pasan desapercibidos tanto por los maestros en su caso o como por los propios padres de familia. Sin embargo, hay que recordar que al menos una sola cápsula puede llegar a tener tanta nicotina como un paquete de 20 cigarros combustibles o 20 cigarros regulares. Es decir, que vapeada tras vapeada, pues prácticamente no nos vamos a dar cuenta de cuánta nicotina nos estamos metiendo a nuestro cuerpo o se están metiendo los niños o los adolescentes que lo están consumiendo. Regularmente podemos llegar a encontrar que cuando se van a las fiestas, que cuando se encuentran en alguna reunión, podemos llegar a ver o se ha llegado a notar que a veces en un sol llegan a consumir hasta 2 vapeadores en una sola noche, es decir, hasta 40 cigarros regulares. Y bien, cuando hablamos de las soluciones del líquido, generalmente, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar sustancias como el propilenglicol, glicerina y saborizantes. Estos saborizantes lo único que van a hacer es que van a aumentar la palatabilidad de los dispositivos y en ocasiones algunos pueden llegar a contener nicotina. Aquí podemos encontrar dentro de la clasificación a los sistemas electrónicos alternativos de consumo con nicotina, sin nicotina y los productos de tabaco combustible. Cuando hablamos de los productos de tabaco combustible, hablamos de una marca en particular que son los famosos IQOS. Estos IQOS los podemos llegar hasta encontrar en las plazas, en algunas ocasiones, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes ha ido y ha visto que hay unos stands donde dice, tiene la promoción que es la nueva generación del tabaco sin humo y son los IQOS. Desgraciadamente y desafortunadamente, la industria del tabaco y sus asociados han promovido bastantes amparos para que no se les apliquen las disposiciones que actualmente tenemos vigentes, una de las cuales es el decreto del 31 de mayo del año 2022, en donde está prohibida la comercialización de este tipo de dispositivos. Si nos vamos a un Oxxo, a un Seven o a una tienda de conveniencia, actualmente ya son muy fáciles de conseguir y la industria se ha podido amparar para vender este tipo de productos en estas tiendas. Muchos de estos saborizantes que son utilizados justamente en este tipo de líquidos, pues sí, sabemos que están aprobados por la propia FDA para digamos, como saborizante, pero no están aprobados para la inhalación. No hay que perder de vista que prácticamente sonará tal vez muy obvio, pero el pulmón únicamente sirve para respirar y lo único que puede entrar a ese pulmón es aire. Y debido justo como a la falta de investigación sobre la seguridad de estos compuestos cuando se inhalan, pues es muy fácil que se estén vendiendo. Hablábamos de que el tabaquismo va a ser el causante de más de 8 millones de muertes al año, pero también vamos a hablar de la mortalidad que se atribuye al consumo de tabaco y nicotina. Vemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos va a causar al año más de 17,000 casos al año. Los cánceres de pulmón, el tabaquismo pasivo y otras causas son causantes de más de 7,000 muertes al año, lo cual nos daría un total de al menos más de 63,000 muertes al año.
los gastos que se atribuyen al consumo de tabaco y nicotina nos han llegado a causar al país a veces gastos innecesarios, porque así lo vemos innecesarios, por más de los 116 millones de pesos anuales, lo que nos va a representar aproximadamente el 9.3% del gasto total en salud. Algo que no debemos de perder de vista es que, y creo que va a ser de los mensajes claves, es que el tabaco y la nicotina pues van a ser perjudiciales en todas sus modalidades y no va a existir ni un nivel de seguro de exposición al humo y a las emisiones que producen su consumo, y tampoco va a existir un producto como estos nuevos productos que vayan a ser utilizados como método de reducción del daño. Malamente se ha utilizado que el cigarro electrónico y estos productos se llega a decir que son dispositivos para dejar de fumar o de bajo riesgo, pero al final de cuentas siguen siendo perjudiciales a nuestra salud. Han pasado aproximadamente más de 40 años para saber cuáles son los daños que produce el tabaco combustible, y apenas cuando hablamos de que es un producto novedoso, este tipo de productos llevan 10 años en el mercado y apenas estamos viendo que se está mostrando evidencia, y hay evidencia científica libre de conflicto de interés, en donde se está viendo que los nuevos consumidores, es decir, nuestros niños y adolescentes, van a ser en unos 10 o 20 años la muestra de que este tipo de productos son dañinos para la salud. Hablábamos de que estaban aprobados por un grado alimenticio, pero algunos de los sabores más tóxicos que se han encontrado y los más comunes es el sabor a canela. Esto que produce un daño y una inflamación al pulmón, a las células de los pulmones. Otro sabor muy común es el de mantequilla y produce, insisto, patologías o enfermedades, mejor dicho, asociados a nivel pulmonar. Y el mentol o el sabor mentolado, que es mucho más común en los adultos, puede ser factor de riesgo para daño hepático y un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, hablábamos hace rato de los tipos de sustancias que contienen estos productos. Hablábamos de la nicotina. Sabemos que la nicotina va a ser la sustancia que va a favorecer o que va a propiciar que una persona que llegue a consumir cualquier tipo de producto pueda progresar de un uso a una dependencia o a una adicción. Los saborizantes, como vemos, pueden causar daños respiratorios. El propilenglicol va a ser un irritante a las vías aéreas cuando se inhala, y la glicerina va a llegar a irritar las vías respiratorias cuando se inhala. Estas dos últimas, en algunos estudios se ha visto que al hacer la revisión pulmonar se llegan a formar plastas como si fueran chicle. Entonces, eso va a producir que los consumidores tengan dificultad para respirar. Pero bien, creo que es mucha información técnica, pero hemos escuchado mucho sobre los mitos y realidades que hay sobre estos productos. Uno de los, digamos, mitos más convencionales o preguntas que más nos hacen ¿es verdad que los productos del tabaco y nicotina son menos dañinos que los cigarros convencionales? El mito que más hemos escuchado al respecto es que hay numerosos estudios que los recomiendan y que demuestran que son menos dañinos y que incluso tienen mucho más beneficios que los cigarros normales. Esto es falso. ¿Por qué? Porque hablábamos que al final de cuentas los cigarros electrónicos o cualquier tipo de consumo va a ser dañino de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y como bien hablábamos va a tener muchísimos componentes nocivos y se han identificado al menos 80, de los cuales en las diapositivas anteriores hemos hablado. Algo que resaltar digamos, en esta diapositiva es que la COFEPRIS, como ustedes saben, hizo un estudio cromatográfico en donde reportaban que al menos en una sola cajita, si se llegaban a reportar por parte del fabricante 10 sustancias, llegaron a encontrar que a veces son más de 30 sustancias de las que contienen estos dispositivos. Es decir, por tanto, el uso exclusivo de cigarros electrónicos conlleva más riesgos para la salud que dejar de fumar definitivamente. Es decir, no es una medida para dejar de fumar. ¿Cuáles son las repercusiones al uso de cigarro electrónico a largo plazo?
El mito ha sido que las partículas en suspensión por el vapeo van a ser inocuas, es decir, que no me van a producir ningún daño. Sin embargo, lo que hablábamos, pasaron más de 40, 50 años para saber los daños del tabaco convencional, pues ahora pueden pasar mucho más tiempo para obtener justamente evidencia que sea concluyente de los daños a la salud que causan este tipo de dispositivos. Las exposiciones a largo plazo nos van a ocasionar diversos tipos de cáncer, daños a los órganos, al sistema inmune, al cardiovascular, pero ojo, no solo por el consumo, sino la exposición también al humo de estos dispositivos, o mejor dicho, a las emisiones. Hemos visto que se han presentado diversos daños, tanto en cavidad oral, es decir, en la boca, puede incrementar el riesgo de desarrollar hongos, como por ejemplo la candidiasis. Daños respiratorios que van a inflamar las vías aéreas, como bien lo decíamos, y puede aumentar el riesgo de desarrollar EPOC. Si nos vamos 2 rayitas abajo, a veces por el consumo continuado o la exposición, digamos, prolongada a las emisiones, hemos encontrado que hay irritación de la boca y la garganta, tos seca, disminución de la función respiratoria, daño a nivel cardiovascular, hay aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, y se puede llegar a duplicar el riesgo de un ataque cardíaco o llegar a tener un infarto agudo al miocardio o a nivel cerebral. A nivel de, cuando hablamos de cáncer, el humo de tabaco y la exposición va a ser el primer factor de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer, siendo el más común y el más frecuente el de pulmón. Y efectos en la fertilidad y en el embarazo. Hay estudios en los cuales se ha visto que la exposición al humo de tabaco y a las emisiones, solo el humo de tabaco y a las emisiones, en las embarazadas, los niños pueden llegar a nacer con defectos en el corazón, es decir, desarrollar algún tipo de cardiopatía. Pueden llegar a presentar labio leporino o a veces algunos niños pueden llegar a nacer con sordera. Cuando nos volteamos a ver la parte de salud mental, se ha visto que tanto el humo de tabaco y las emisiones y tanto el consumo se ha visto asociado a mayor riesgo de depresión o de síntomas depresivos, ansiosos, aumento de los síntomas por trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la conducta, impulsividad y estrés. También hay estudios en los cuales se ha visto que este tipo de productos pueden llegar a explotar tanto en la boca o en las manos. Ha habido fractura de mandíbula y pérdida de las falanges y también quemaduras y lesiones en la piel. Como es muy fácil quitarle el cartucho a este tipo de dispositivos, muchas veces se ha visto que se llega a ingerir el líquido y esto puede llegar a producir intoxicaciones o envenenamiento. Entonces, si lo vamos viendo desde este lado, pues este tipo de dispositivos pues no tienen nada de bajo riesgo. El cigarro electrónico es 95% menos dañino que el cigarro convencional y eso lo vamos a escuchar mucho y lo van a escuchar mucho. Esto es un argumento que fue impuesto por la industria del tabaco. Esta cifra del 95% surgió justamente porque en el 2013 se hizo un taller que duró 2 días, en el cual participaron únicamente 12 personas. De esas 12 personas, ningún experto en control de tabaco y sobre todo de esas personas eran pagados por la propia industria del tabaco y sus asociados. Y entonces opinaron sobre las perspectivas que ellos veían, si había daño, si no había daño, si a algunos pacientes les funcionaba, si a algunos no les funcionaba, si era menos nocivo para la salud. Y el 95% surgió que al menos de esos 12, solo 10 dijeron que sí era menos dañino. Y por lo tanto, de un total de 12 personas, el simple hecho que 10 hayan dicho que para ellos no hace daño, pues era un argumento y ha sido un argumento que la propia industria ha utilizado para decir, mi producto no es nocivo y es menos dañino para la salud que si tú te formas un cigarro. Y si escuchamos a los adolescentes, es algo muy común que ellos dicen. No nos van a decir la cifra como tal del 95%, pero sí nos van a decir, pues este no hace tanto daño, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera hace a lo mejor combustión, este sabe rico. Hay sabores a lo mejor también como los de gansito, dicen, pues si me puedo comer un gansito y esto se vapea, pues tampoco, mira mamá, mira maestro, pues no me hace daño, ¿no?
Y también se ha mostrado que justamente el uso de cigarros electrónicos es mucho más frecuente entre los estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y superior. El humo no es humo, es vapor y por lo tanto su olor es acorde al sabor del líquido. Como hemos visto, los líquidos son dañinos para la salud, son seguros para la ingestión, pero no para la inhalación cuando hablamos de los saborizantes. Y los saborizantes al ser inhalados han demostrado causar graves enfermedades pulmonares. Como bien decíamos, el añadir sabores a los cigarros electrónicos tiene la intención de persuadir a nuestros jóvenes, incluso sin ser fumadores al utilizar este producto. ¿Por qué? Porque huele rico, porque a lo mejor hasta está de moda, por los sabores, por los colores. Insisto, la industria del vapeo y sus asociados buscan captar a los nuevos consumidores, a las infancias y a las adolescencias, a través, por ejemplo, de redes sociales, del internet, donde es difícil hacer un monitoreo estricto. Cuando vemos el monitoreo, vemos cuántas veces no nos hemos metido a redes sociales, ahora actualmente lo más común, el TikTok, ¿no? Que son gente que está pagado por la industria del vapeo, en donde se les hace llegar de manera gratuita este tipo de dispositivos para que ellos lo promuevan. Y como son figuras, digamos, influencers, pues son malamente imágenes o personas que nuestros niños o adolescentes pretenden como un ideal o lo ven como un ideal o un modelo a seguir. Entonces, sí es muy importante que sepamos por lo menos un poco de este tema y saber cómo abordarlo. Cuando hablamos de saber cómo abordarlo, ahorita vamos a hablar sobre algunas, digamos, estrategias o recomendaciones. ¿El cigarro es una alternativa para dejar de fumar? Definitivamente no. Sabemos que muchos fumadores comenzaron a utilizar cigarros electrónicos y hablamos de algo que se llama patología dual, es decir, consumo dual. Las personas que llegaban a fumar tabaco combustible cambian o migran a los cigarros electrónicos como una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, ahí la pregunta que siempre al menos yo les hago, ¿estás dejando de consumir? ¿Estás dejando de fumar? ¿O simplemente me estás cambiando a una nueva estrategia de consumo? O a veces, en algunas ocasiones dicen, es que yo ya no fumo tanto, me llego a fumar a lo mejor 2 cigarros al día, pero cuando me entra mucha ansiedad, estoy vapeando. Entonces, no solamente nos estamos enfrentando a un consumo de tabaco combustible, sino también a un consumo dual, es decir, tabaco combustible más un nuevo dispositivo. Y por lo tanto, van a incrementar los riesgos para la salud. A nivel, digamos, internacional, hemos visto que muchos países donde los cigarros electrónicos son muy accesibles, el consumo entre los jóvenes aumentó rápidamente y superó el uso por parte de los adultos. Bueno, pero bueno, creo que lo más importante también es que digamos, ¿qué podemos hacer para cambiar el hábito de vapear? Pues bien, sabemos que van a existir diferentes alternativas para dejar el consumo de cigarros y los vapeadores. El primero va a ser aplicar estrategias de autocuidado, aprender a comunicar lo que sienten, lo que sentimos y acudir con un profesional de la salud. Cuando hablamos de las estrategias de autocuidado, vamos a hablarlo como con un ejemplo muy claro. Dice, Camila quiere dejar de fumar cigarros. Su amigo le dice que los vapeadores son una maravilla y que no le hacen daño de nada, no le hacen nada de daño. Ella confía en su amigo y comienza a vapear. Hoy Camila vapea y también fuma cigarros. Es decir, hay que enseñarles a decir, a aprender a decir no. Muy fácil, en un lenguaje muy sencillo, a lo mejor para los adolescentes, aprenderles a decir, nosotros lo decimos muy fácil como en modo serio, decir simplemente no quiero. En modo repetición, no quiero y me hace daño. En modo trato, no te voy a dejar de hablar porque fumas, pero tú tampoco me dejes de hablar si no fumo. Es decir, aprender a ser asertivos, aprender a comunicarles, a decir, insisto, el decir no. Y en modo empoderado, dicen algunos adolescentes. Tú dices que es porque le saco, pero realmente cuido mi salud. A lo mejor suena muy fácil, y en niños y en los adolescentes sonaría un poco complicado decirles, aprende a decir no, pero tal vez si reforzamos esas estrategias,
va a ser una estrategia de autocuidado y para ellos va a ser muy sencillo aprender a decir el no. Comunicar lo que siento. Hay que aprenderles a enseñar a identificar qué es lo que estoy sintiendo en este momento, a expresarse. Es mejor expresar lo que sentimos en lugar de guardarlo. Es decir, me siento enojado con mis amigos porque me siguen preguntando, por ejemplo, del exnovio. Existen, sabemos que muchas emociones y empecemos con las más básicas, la alegría, el enojo, la tristeza o el miedo. Se vale sentir cualquier emoción y es válido y está bien. Lo que no está bien es que cuando yo me siento muy estresado o enojado o cuando estoy sintiendo mucha tristeza, regularmente lo vemos más con los adultos. Estoy muy estresado, me siento muy tenso y entonces, ¿qué hago? Voy y fumo. Y entonces al final de cuentas hay que recordar que lo que ven los niños y los adolescentes en los adultos es lo que van a ir a replicar. Uno, ni se te va a quitar el enojo o la tristeza y el problema va a seguir ahí. Entonces hay que enseñarles a decir o a identificar qué es lo que siento para que no recurramos a algún consumo de alguna sustancia, es decir, en este caso, al consumo de tabaco o algún vapeador. Si lo siento necesario, es mejor aprender a decirles o enseñarles que se alejen en un momento de alguna situación. Hay que empezarles a enseñar técnicas de respiración y que cuando se sientan tranquilos expresar cómo se sienten, insistimos. Es mejor que aprendan a decir lo que sienten en lugar de que se lo guarden. Tratar de manejar, comunicárselo. Tratar de manejar tus emociones vapeando o fumando simplemente les va a generar problemas más a largo plazo, tanto a lo mejor en la escuela como con la familia, y al final de cuentas no se está resolviendo el problema. Cuando hablamos de acudir a un profesional de la salud, dicen, es que son muy caros y no tengo dinero, no conocen a nadie, me queda muy lejos de la casa. Sin embargo, hay que reforzarles cuáles son los consejos o a lo mejor las ventajas para de dejar de fumar. Uno, ayudarles a pensar cuáles son los beneficios si dejo de fumar o vapear. A lo mejor me voy a ahorrar más dinero, ¿no? Lo que invierta yo en un vapeador lo puedo llegar a utilizar en comprarme algo mucho mejor. Hay que aprender a transmitirles confianza para que ellos puedan llegar a comunicar su decisión de abandonar el consumo y a quienes lo rodean para obtener tanto el apoyo y tanto el estímulo. Modificar los hábitos y las costumbres que tienen asociadas al vapeo. Insisto, cuando estoy estudiando y me siento muy estresado, cuando me enojo con los amigos, cuando estoy socializando en una fiesta, hay que modificar los hábitos y hacerles ver que a lo mejor yo me la puedo pasar muy bien en una fiesta sin fumar ni vapear, que tampoco es bueno fumar o vapear cuando estoy enojado o estoy triste. Realizar ejercicios físicos con frecuencia, es decir, aumentar los factores protectores como es el hecho de hacer ejercicio o alguna actividad. Y abandonar el consumo de tabaco, pues hay que hacerles énfasis que va a ser una de las mejores decisiones que van a poder encontrar en su vida. Cuando hablamos de que acudan a profesionales de la salud, ni son caros y para todos hay, digamos, está la accesibilidad. Afortunadamente en el sistema de salud y en la CONASAMA se cuenta con una red de atención. Uno, se cuenta con la línea de la vida, que es una línea, como ustedes saben, totalmente gratuita, que están los profesionales de la salud, que van a encontrar desde una consejería breve hasta una intervención indicada, es decir, si el problema ya me está ocasionando más problemas en otras áreas de mi vida, nos van a poder, digamos, guiar o canalizar con otra institución. Cuando hablamos de otra institución, contamos con los centros comunitarios de salud mental y adicciones, y en la red de salud también se cuenta con hospitales especializados como es el INER. El Hospital General de México tiene su clínica de tabaquismo. La Facultad de Medicina de la UNAM también tiene su clínica contra tabaquismo, y los centros comunitarios de salud mental. Debemos de conocer que cuando hablamos de tabaco, México es el referente que tiene mucho más sistemas de salud para atender el tabaquismo y ahora el vapeo en América Latina.
Hay tres preguntas que a mí me gustaría que se llevaran para pensar y a lo mejor lo vamos a escuchar mucho en los adolescentes. Si no hubiera daño físico, ¿habría algún problema? ¿Cuál puede ser el problema si yo decido meterme en lo que sea mi cuerpo? Si yo decido ser adicto, ¿qué? En la dos, cuando puede ser el problema si yo, ¿cuál puede ser el problema si yo decido? El problema no solo se queda en la persona que consume, sino los que estamos alrededor. Y cuando hablamos de las personas que estamos alrededor, hay que saber que hay humo de primera, de segunda y de tercera mano. El humo o emisiones de segunda mano van a ser la mezcla del humo que sale el fumador más el humo que sale propiamente tanto del tabaco como de estos dispositivos. Y el humo de tercera mano va a ser el que se queda impregnado sobre las superficies o en mi ropa y de alguna manera también va a afectar a un tercero. Entonces, el problema no solamente se queda en el consumidor, sino también estamos afectando a un segundo. El daño físico realmente es lo único que nos importa y por lo tanto, si no hicieran daño hasta ahí se queda, es algo que desde acá los invitamos como que llevamos a la reflexión y podamos a lo mejor transmitirle este tipo de cosas a, pues digamos, tanto al que consume como al que no consume. No sé, hasta ahí me gustaría hacer una pausa para saber si existen algún tipo de pregunta, no sé, algún comentario, porque me gustaría que viéramos algún caso clínico que a mí en lo particular estamos ahorita abordando desde una manera multidisciplinaria, pero para saber más o menos si tenemos ahorita alguna pregunta. Diana, en el chat no tenemos preguntas aún, pero ya tenemos una manita levantada. Dice, bueno, Verónica Peña Rebollar pregunta sobre los costos, me imagino, de la atención. Y luego le damos la voz a Cintia, Antemate. Cuando hablamos de los costos de atención, sabemos que van a haber, como bien lo hablábamos, hay tanto clínicas privadas como los sistemas de salud. Cuando hablamos de los sistemas de salud, los centros comunitarios, tanto en la línea de la vida, son totalmente gratuitos. El INER, al tener su clínica de tabaquismo, tienen que pasar primero por una evaluación inicial y después serán canalizados a la clínica de tabaquismo. Sí, lo único que pues, se hace un estudio socioeconómico y es como una cuota de recuperación. Algo que se me pasó decirles es que en el Instituto Nacional de Cancerología también tienen una clínica en donde hacen una evaluación integral. Les hacen una espirometría, una tomografía y una historia clínica. Y esos no tienen ningún costo. La Facultad de Medicina tampoco tiene ningún costo y quien la dirige es la doctora Guadalupe Ponciano y también la doctora tiene mucha expertise y no les va a costar nada. El Hospital General de México lo único que a veces se les llega a pedir es que sean derechohabientes, que cuenten con su seguro, ¿no? Pero realmente no es nada caro. Cuando hablamos de una consulta a nivel privada, hay que tomar en cuenta que como todo trastorno adictivo, tiene que llevar el acompañamiento multidisciplinario. No podemos jalar solamente por la parte médica, sino también debemos estar acompañados por un psicólogo o un terapeuta especialista en adicciones y enfocado en el tratamiento del tabaquismo, porque hay que recordar que lo que se modifican también son hábitos, son conductas. Desde la parte médica se apoyará a lo mejor en la parte farmacológica si es que el paciente es candidato para una intervención farmacológica, pero si no, también hay que descartar algún tipo de daño orgánico, algún tipo de daño a los órganos y también tiene que llevar la parte terapéutica. Si hablamos de costos, hay que recordar que alrededor de una consulta de un especialista está entre los 1,200 y 1,500, más los medicamentos que sí son un poco caros y más la parte de intervención terapéutica. Entonces, es una enfermedad, como bien lo decíamos, que nos está costando mucho dinero a los sistemas de salud y por lo tanto, como cualquier enfermedad, puede ser prevenible. No sé, quién
quién sigue para que Tenía podamos la escuchar tu mano pregunta. levantada, Cintia, me parece. No sé si te Sí, arrepentiste o Cintia, sí. buenas tardes. Maestra, doctora, a mí me surge una duda porque la patología dual usted nos mencionó que era cuando querían dejar el tabaco, el cigarro, y lo cambian por vapeadores o sustitutos de nicotina. Pero yo sabía que la patología dual se refería a aquellos pacientes que pueden tener un trastorno mental, ansiedad, Ajá. depresión, aunado a algún tipo de adicción. ¿Esto es correcto o se maneja de manera indistinta? Gracias. Es correcto el término que utiliza Cintia, pero hablábamos de un consumo dual. La patología dual la defines muy bien, pero cuando hablamos de un consumo dual, ahí sí es un consumo de tabaco combustible más algún tipo de dispositivo electrónico. Entonces, son dos términos totalmente diferentes, consumo dual y patología dual. El término de patología dual lo tienes bastante bien definido, pero de este lado, desde el consumo de tabaco y vapeadores, hay que tomar en cuenta la parte nada más de la palabra clave es consumo y patología. En este caso estamos hablando de un consumo dual. Muchas gracias, doctora. De nada, Cintia. Tenemos por acá en el chat algunas dudas. Por ejemplo, ¿cuál sería el directorio de las instituciones de atención para los demás estados de la República? Porque solo está pensando en la Ciudad de México. No, ahorita pongo el directorio. La doctora Diana habló de los centros comunitarios de salud mental y adicciones y tenemos más de 400 a nivel nacional. Ahorita yo les pongo, si quieres, toda la red de atención a salud mental. Y luego dice Verónica Peña, ¿cuánto cuesta un vapeador? Un vapeador aproximadamente está entre los... Hay que tomar en cuenta que existen también, si estamos a lo mejor en una plaza o hasta en los propios puestos de periódico, y que eso es, digamos, son dispositivos derivados del comercio ilícito. Es decir, que existe mucho producto, digamos, falsificado. Si nos acercamos a un puesto de periódicos que no son, digamos, productos legales, les van a costar entre 150 y 200 pesos. Si lo vemos, no son nada caros y realmente son accesibles. Pero cuando hablamos y nos acercamos a una tienda, están alrededor de los 400 y 500 pesos. Hablando de vapeadores, hablando de los productos de tabaco combustible, un IQOS aproximadamente están entre los 500 y 700 pesos. Sin embargo, así como vamos a lo mejor a una tienda de conveniencia y se pueden conseguir los cigarros, están los hits. Los hits, digamos que son los cartuchos para el tabaco combustible, y un hit, una cajita de un hit les cuesta lo mismo que cuesta una cajetilla de cigarros, entre 70 y 80 pesos. Entonces, si lo vemos como fríamente y crudamente, un dispositivo no es caro. Si lo encontramos en la calle, entre 150 y 200 pesos es lo que está costando, pero hay que tener mucho cuidado porque es comercio ilícito. Verónica Peña, le damos la palabra. Sí, gracias. Doctora, bueno, yo no consumo ningún tipo de sustancia y no sé si estos vapeadores en su empaque traen, así como las leyendas que traen las cajas de cigarros, de lo que contienen o alguna imagen. No sé si la campaña realmente haya funcionado, que se supone que era para disuadirlos al consumo de ese tabaco. No sé si en el caso de los vapeadores vengan también con alguna leyenda o una imagen eh, que indique, ¿no?, que hace daño. Esa es una muy buena pregunta, Verónica. Son parte de las recomendaciones. México forma parte
de un tratado internacional que se llama el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Este convenio marco tiene varios artículos y dentro de sus artículos son recomendaciones que le hace a los países para disminuir el consumo de tabaco, y entre ellos el artículo 17 nos dice que recomiendan el uso de advertencias sanitarias y pictogramas, y eso los vamos a encontrar en las cajetillas de cigarro. Pero ojo, hablamos que estos productos no están regulados. Hablando estrictamente, mucha gente dice es que no están regulados. Por un lado te puedo decir que sí y por otro lado te puedo decir que no. Por un lado te puedo decir que sí están regulados bajo el máximo esquema de regulación recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es la prohibición. Entonces sí están regulados por esa parte, pero por la venta, insisto, también no están regulados. ¿Por qué? En el momento que yo le ponga un pictograma, una advertencia sanitaria, yo los estoy regulando. Y no hay un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud, ni tampoco está permitida ni el ingreso ni el egreso de este tipo de dispositivos. Entonces, hablábamos de los hits, y ustedes se pueden acercar a un Oxxo, por ejemplo, y van a encontrar que las cajitas que dicen hits tienen un pictograma. Eso lo ha hecho, digamos, la industria del tabaco y del vapeo, pero en teoría eso no debería de estar regulado. Y esas son cosas que la COFEPRIS debería de hacer actos de autoridad, ¿sale? Pero ningún vapeador, ningún cigarro electrónico, ningún producto de tabaco calentado tiene un pictograma, ni una advertencia sanitaria, ni un mensaje sanitario. Jamás lo van a encontrar, jamás, o al menos, digamos, hasta ahorita no lo deberían de encontrar, y en el momento que la industria del tabaco lo empiece a hacer, existe, digamos, la autoridad, que es la COFEPRIS, para que empiece a hacer los actos de autoridad, pero no lo van a encontrar así. Bueno, como son drogas socialmente aceptadas, es muy difícil, ¿no? El, pues el hacer algo, ¿no? Pero bueno, creo que pues sí es nuestra labor desde nuestro ámbito de competencia y sobre todo del educativo y de empoderar con información para pues ayudar a los jóvenes a que tomen la mejor decisión, ¿no? No sé si además de los efectos en la salud, ¿hay alguna otra cosa que se pueda implementar? Eh, También para que se tomen las mejores decisiones, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor? O sea, además de los efectos en la salud, ¿en dónde más hace daño? Es que, perdón, Verónica, no logré entender como el objetivo de la pregunta, no lo entendí. Sí, algunas sugerencias o estrategias que nos pudiera comentar para, además de la salud, de lo económico, porque muchas veces han dicho, ay, si dejas de comprar cigarros, mejor ahórralo y ya te compras otra cosa, te puedes comprar un auto y dice, y tú que no fumas, pues no tienes el auto, ¿no? Entonces, ¿cómo me sugieres algo que tú tampoco pones en práctica, ¿no? Pues para ayudar más a esa toma de decisiones, a fortalecer esa autoestima, aparte de las que ya nos mencionó, no sé si hay alguna otra. Acuérdense que a veces cuando encontramos un problema, a veces no nos funciona el prohibir, el llegar y decir no hagas, ¿no? A lo mejor llevarlos como al razonamiento o a la autocrítica. A lo mejor no estás perdiendo cosas materiales, pero sí te está ocasionando problemas a lo mejor con tu mamá, ¿no? Yo tengo un paciente que dice, ay, es que mi mamá se la pasa, dice y dice que deje de fumar y de vapear y ya no la aguanto. Bueno, ¿cuál sería como la solución más fácil para que no dijeras, ya no quiero escuchar a mi mamá? Pues entonces deja de consumir, ¿no? Llevarlos como al razonamiento de decir, ¿qué estás perdiendo? Y en este caso, ¿qué te está causando una molestia? ¿Te está ocasionando problemas con tu mamá, con tu papá? ¿Cuántas veces a lo mejor ya en la escuela no te llamaron la atención? Estás a punto a lo mejor que te corran de la escuela, ¿no? A ver qué te gustaba hacer antes,
¿no? ¿O qué te gusta hacer? No, pues me gusta a lo mejor salir a hacer, jugar fútbol. Oye, ¿y cuánto tiempo le dedicas a lo mejor a estar fumando? No, pues a lo mejor media hora. La verdad es que yo estoy estudiando y media hora. Oye, ¿y no has notado a lo mejor que te cuesta mucho más trabajo poner atención tanto al cuaderno como a la clase? O sea, buscarle beneficios, por ejemplo, en la familia, en la escuela. Oye, te va mal en la escuela, ¿y qué haces? No, pues es que a veces llego a tener el vapeador a un lado. Ah, pues acuérdate, insisto, o sea, vamos a regresar como a la parte de la salud, ¿no? Pero no lo vamos a tocar directamente, pues por eso te está costando trabajo concentrarte, porque le estás prestando mucho más atención a lo mejor al vapeo. El humo también te va a afectar y ya no vas a poder a lo mejor ni sacar una buena calificación, ¿no? Entonces, a lo mejor indirectamente tocar la parte de la salud, pero fortalecer qué estoy perdiendo en las áreas a lo mejor de la escuela, de la familia, hasta a veces con los amigos, ¿no? Algunos llegan a decir, pues es que yo me la paso fumando o vapeando y ya hasta mis amigos ya ni quieren salir conmigo, porque a veces hasta los regañan sus mamás porque llegan oliendo a lo mejor o a cigarro o en algunas ocasiones a algún tipo de los saborizantes. Entonces, esas son algunas de las estrategias que nosotros les recomendamos. Pero insisto, cuando hablamos de abordaje, no hay que dejar a un lado el abordaje y el apoyo terapéutico, porque vamos a encontrar ahí estrategias para dejar o abandonar los hábitos. A lo mejor para nosotros como adultos, pues sí me voy a ahorrar un dinero, ¿no? Y a lo mejor yo no fumo o yo no vapeo, pero el que está a un lado sí. Y a mí lo único que yo me voy a ahorrar, pues es ir a pagar a lo mejor una consulta al médico porque me está dando a lo mejor tos continua. Ujú. Lo vemos a lo mejor también con la industria de los restaurantes y los hoteles. Ellos no permiten fumar ni vapear adentro, ¿por qué? Porque al final de cuentas limpiar una superficie de humo de tabaco y de emisiones es pérdida económica. Pero con los adolescentes a lo mejor podemos fortalecer esas estrategias de intervención desde el lado de los problemas con la familia, en la escuela, con los amigos, ¿no? Y no tanto por el lado de la salud. No Bueno, sé si hay pasamos alguna con pregunta. Irán. Irán de Jesús, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, Irán, buenas Bueno, tardes. pues, pues yo a través de este tema me hace mucho ruido y a la vez reflexión en el sentido de cuando habla de los vapeadores, el saborizante que le ponen para hacerlo mucho más agradable y creo que esa es una forma de enganchar, ¿no? Yo en algún momento de mi vida también fui fumador de tabaco y recuerdo que las primeras experiencias de acercamiento con el tabaco eran nada agradables. Me refiero al inhalar por primera vez, o las primeras veces, tanto el sabor como el humo era muy denso. Entonces yo veo mucha más facilidad de eh, hacerlo mucho más agradable desde el primer contacto con los chicos. Entonces yo creo que por ahí también está mayormente el riesgo, ¿no? De que lo lleguen a consumir precisamente por el saborizante que le ponen, porque el humo no es tan denso como el del cigarro. Y la otra que me queda como reflexión también, yo soy padre de familia, digo, tengo una licenciatura, trabajo en una institución educativa, pero no soy docente frente a grupo, pero sí veo muchos chicos en las salidas, media superior y superior, que están cerca de mi centro de trabajo, y ya he visto a varios con este tipo de artefactos. Entonces, yo pienso que sucede lo mismo que la industria que se dedica a la venta de cigarros probablemente también esté metida en eso, ¿verdad? Y que es como la comida chatarra. Sabemos que es dañina para nosotros, para nuestros hijos,
y, y de alguna manera la seguimos consumiendo y de alguna manera seguimos permitiendo que tanto en las escuelas como en las tiendas nuestros hijos tengan acceso rápido y fácil a ese tipo de productos, aún con las advertencias que vienen de los sellos, aún con las advertencias que vienen en este caso, de las instituciones de salud. Pero creo que la industria comercial es mucho más poderosa porque ese bombardeo de mercadológico es lo que también ha hecho que se vayan incrustando este tipo de productos en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es una labor bastante titánica que tenemos que hacer desde nuestras trincheras, porque pues aquí podemos conocer todo lo que tiene que ver de manera técnica en cuanto a la sustancia, los daños que puede ocasionar, pero la realidad, si, si al chico pues no les parece desagradable, es como, "Ah, están exagerando", y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que tiende mucho a retar ciertas normas o tiende mucho a retar, a tener muchos retos, pues, y incluso hasta poner en riesgo su propia salud y su propia vida. Muchas gracias por permitirme opinar. Sí, es muy cierto, Irán, lo que comentas. La industria, yo le puedo definir a la industria del tabaco y sus asociados o la industria del tabaco y del vapeo como una industria engañosa, perversa, con argumentos muy falaces y tal vez hasta convincentes. Y a eso me refiero con una industria muy perversa que basa su rentabilidad a costa de la salud de la gente, no importándole si es un niño, un adolescente o un adulto. Hay una entrevista de pues de una de las grandes cabezas de la industria del vapeo, en donde perversamente y sin escrúpulos lo llega a decir: a mí no me interesa el comercio o el mercado de los adultos, porque a esos yo ya los tengo enganchados con un tabaco combustible, y lo dicen así sin escrúpulos. Esos ya no me interesan porque esos se me van a morir en 5 o 10 años. A mí lo que me interesa es el nuevo mercado, es decir, un niño o un adolescente, porque ese va a ser el que me va a mantener mi empresa y el que va a mantener mi producto posicionado por 15 o 20 años más, me va a seguir dando dinero. Entonces sí es muy difícil y muy complicado hablar de este tema, y a veces llegan a criticar que no existe una regulación. Sabemos que las políticas públicas en todo son progresivas, y a veces llegan a decir es que salud ni el gobierno hace nada. Pero yo creo que la persona o los que somos garantes de que esas aplicaciones se lleven a cabo somos nosotros mismos. Y el ejemplo muy claro son los ambientes libres de humo, de tabaco y emisiones. A lo mejor nosotros por miedo decimos, no le voy a decir nada, que aquí no se fuma, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que vemos eh, inconcebible que alguien prenda un tabaco o un cigarro en un avión, en un consultorio médico o en un cine. Yo creo que parte de nuestro trabajo como personas, como maestros, como papás, como hermanos, es hacer que esas políticas que existen se vayan cumpliendo, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante complicado, delicado, que puede generar muchísima polémica, pero creo que nosotros mismos somos los principales que podemos hacer que digamos, esta nueva epidemia de consumo no siga progresando y no seguirle llenando la bolsa a la industria del tabaco y del vapeo. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Ainer. Hola, buenas tardes. Bueno, maestra Daniela, más que nada, quisiera preguntarle sobre su conocimiento del decreto firmado el 31 de mayo del 2022 sobre la prohibición de los productos derivados del tabaco, porque leyendo un poco, pues creo que ya se hizo ilegal, ¿no? Ya no es como una droga socialmente, como el cigarro, ¿no? Que pone en la parte pictórica y lo puedes encontrar en donde sea. Y eso, quisiera preguntarle.
El decreto justo del 31 de mayo del 2022 habla, como tú lo comentas, sobre la prohibición de la comercialización, exportación e importación de los productos novedosos y emergentes, es decir, de los sistemas electrónicos de administración con nicotina, sin nicotina y los productos de tabaco calentado. Uno, no es algo que ya no esté vigente, como hemos dicho. Se han interpuesto diversos amparos. Amparos que han promovido la industria del tabaco, pero no significa que porque estén amparados, digamos, están siendo regulados. ¿Se siguen aplicando las mismas prohibiciones? Sí, las mismas. Ponía el ejemplo de los Oxxos y de las tiendas de conveniencia que ya encontramos a los Juuls. Los Juuls son los vapeadores. Los vapeadores, y específicamente los Juuls, pertenecen a British American Tobacco. Ellos se ampararon para vender sus productos. El principal motivo de ese decreto del 31 de mayo fue justamente, si lo leemos dentro de sus considerandos, es proteger el derecho a la salud, pero sobre todo en los grupos vulnerables, es decir, o privilegiar el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Es un decreto aún vigente que está respaldado por evidencia científica libre de conflicto de interés, y también existe otra cosa que se llama la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. También esa ley que nos dice, la LIGE nos dice que está prohibida tanto su importación como su exportación. Principalmente este decreto, insisto, habla de que no se podría comercializar. ¿Sigue aún vigente? Sí. Sin embargo, malamente la industria del tabaco y del vapeo se ha amparado. Ellos dicen que son dos cosas totalmente diferentes, pero es la misma industria. Insisto, los Juuls pertenecen a British American Tobacco y los IQOS pertenecen a Philip Morris, ¿sale? Pero siguen prohibidos, insisto, siguen prohibidos. El tabaco es malamente una droga legalmente aceptable socialmente, pero los dispositivos electrónicos no están permitidos. Hablábamos hace ratito de un esquema de prohibición. Están prohibidos, ¿y por qué? Porque están regulados. La Organización Mundial de la Salud así lo recomienda. Tu máximo esquema va a ser la prohibición, porque si tú prohíbes, al final de cuentas no vas a tener nuevos consumidores y no vas a aumentar tus daños a la salud, ¿no? Pero el decreto específicamente sigue vigente, que si hay amparos, se está haciendo algo por parte de la Secretaría de Salud, hay impuestos, digamos, hay recursos de amparo, la sociedad civil está metiendo mucha evidencia, se está defendiendo los decretos, el reglamento y la ley, pero sigue vigente el decreto del 31 de mayo. Muchas gracias. Maestra Diana, pues yo creo que aquí ya se acabaron las dudas y los comentarios, entonces si deseas continuar con la presentación, adelante. Bueno, es un casito clínico muy sencillo que nos va a dar aproximadamente, creo que tenemos buen tiempo, 20 minutitos como para discutirlo y que nos lleve como un poquito a la reflexión. Se trata de Jorge, él tiene 21 años, es estudiante de la carrera de enfermería, vive con su mamá y su papá y no tiene hermanos. Como antecedentes heredofamiliares, su madre tiene 54 años, es hipertensa, la cual se encuentra controlada y recibe tratamiento. Su papá tiene 56 años y él tiene poco, y actualmente está con oxígeno suplementario. Como antecedente de importancia, su papá fue fumador de más de 20 años de evolución a razón de 10 cigarros diarios. Como antecedentes personales patológicos de Jorge,
Él tiene diagnóstico de trastorno por déficit de atención desde hace 3 años y recibe tratamiento con metilfenidato y en algunas ocasiones que se encuentra en temporadas de exámenes se siente muy ansioso y aumenta la sensación de sentirse presionado. Asimismo, tiene asma que controla con salbutamol de aproximadamente 5 años de evolución. Antecedentes de consumo. Comienza su consumo de tabaco a los 13 años, consumiendo un cigarro cada mes durante 2 años continuos. Posterior, cambia a consumo de vapeador y esporádicamente llega a consumir tabaco combustible a razón de un cigarro a la semana. Refiere consumo de vapeador desde los 15 años de edad. Su primer contacto fue con sus amigos, lo invitan a probarlo. Jorge nos llega a decir, al principio fue una buena experiencia, porque tenía un sabor mucho mejor que el cigarro. Mi amigo me dijo que no tenía nicotina y solo era para relajarse. Ahora lo consume con nicotina porque le da más relajación. Vapea en su casa, en su cuarto, más en las fiestas, consume diario, es decir, los 7 días de la semana. Su inhalación dura 23 segundos y usa un vapeador regularmente de los sabores durazno y sandía, sabor de toronja y nunca experimentado con THC, es decir, con cannabis. No hace mezcla de líquidos. Refiere que le gusta consumir porque se percató que es más cómodo y puede usarlo en lugares donde se prohíbe fumar y porque además, según él, no tiene tantas sustancias y lo puede comprar en cualquier lugar. Durante la consulta, llega a referir que ha notado un aumento de la sintomatología ansiosa cada que lo consume. Tiene dolor de cabeza, tiene falta de aire, tiene tos, dolor en el pecho, somnolencia, exacerbación de los cuadros de asma, porque en las noches tiene sibilancias, por lo que ha intentado dejarlo en más de 10 ocasiones, porque se ha percatado que lo utiliza más que antes y se ha puesto a pensar en los posibles daños que le causa a la salud y que sus crisis de asma aumentaron. Además refiere que como está de moda, pues ahora es mucho más caro. Y le preocupa que es accesible a niños y que por no estar regulado hay más piratería. De este caso, si retomamos todo lo que hemos hablado, a lo mejor, ¿cuál fue o cómo se puede referir su experiencia de Jorge con este tipo de dispositivos? No sé si alguien me pueda ayudar con eso. Pues no sé si podría considerarse como que comenzó como consumo dual y después dejó el tabaco, pero lo sustituyó con el vapeador. No, no dice, no recuerdo claramente si dice que dejó el tabaco o no, pero creo que podría ser inicio de consumo dual. Angélica, ¿y llegaste a notar o llegaste a percatarte o identificar principalmente cuáles fueron sus motivos para utilizarlo? Fueron como relajante, para poder estar más tranquilo y por sugerencia de un amigo, o sea, también como el ámbito social viene a involucrarse en las decisiones de un nuevo consumidor, según para sentirse más tranquilo y poderlo consumir en lugares donde no puede fumar, como para facilitarle el vicio, pero con todas las consecuencias y los antecedentes familiares que tiene de enfermedades cardiopulmonares, pues ahora es más complicado a lo mejor el dejarlo porque está teniendo ahora sintomatología que no tenía o está empeorando sus asmas y todo lo que normalmente con el cigarro, con el tabaco convencional, pues no había experimentado. Ok, ahora, ¿tiene intenciones de dejar de usarlo o no tiene intenciones? ¿No? ¿Y por qué?
Aquí Guadalupe nos dice, y por sus padres, los antecedentes. Ok. En el caso veíamos que sí tiene intenciones de dejarlo, porque ha dicho que lo ha intentado dejar 10 veces. Y también porque le genera estrés y por el antecedente, como bien decía Guadalupe y Angélica, por el antecedente del asma, y que uno, porque sus crisis aumentaron y porque también se ha percatado que ha estado consumiéndolo con mucho más frecuencia. Y le están preocupando de alguna manera los daños a futuro. Podríamos ver que, por ejemplo, con Jorge, pues tenemos una gran ventaja, que al menos ya lo está pensando en dejarlo, ¿no? Que sí ha tenido daños a su salud por el cigarro electrónico, que ha sido uno de los principales motivadores a lo mejor que lo ha llevado a pensar, o al menos contemplar, que tiene que dejar el cigarro electrónico. Pero debido a todos los antecedentes y todo lo que leímos de Jorge, ¿qué recomendaciones ustedes desde su lado, qué alternativas o recomendaciones podrían llegarle a plantear a Jorge o aconsejarle para que deje el consumo? No sé si Angélica. Bueno, antes de contestar su pregunta, creo que sería importante darnos cuenta que el chico lleva 5 años consumiéndolo. No sé si tengo bien la información, no sé si podría regresar la diapositiva. Sí. Consumo desde los 15 años y él tiene 21, tiene 6 años consumiéndolo y posiblemente apenas está dándose cuenta de los síntomas y las consecuencias físicas. Es muy complicado, por ejemplo, yo lo pongo en mi caso, lo traslado a mi caso en la secundaria y en la prepa, que los adolescentes están viviendo apenas al momento y como al momento no tienen una consecuencia física que les haga saber que les va a causar daño, se les hace muy, muy sencillo, pero en este caso, por ejemplo, tienen que pasar 6 años para que él empiece a notar todas esas consecuencias que está teniendo por ese consumo. Y tan así que supongo que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario porque se tendría que trabajar con su ansiedad principalmente, checar, por ejemplo, su asma, qué tanto ha avanzado, cómo a lo mejor si las sustancias que está consumiendo, los medicamentos, perdón, como ¿qué estaba consumiendo para bueno, lo que estaba consumiendo para el asma, si no tiene una contraindicación con las sustancias que está ingiriendo del vapeador, y como todo un trabajo médico y psicológico y quizás psiquiátrico para que él pueda llegar a una determinación, porque si ya lo intentó 10 veces, es que con voluntad no creo que lo pueda dejar. Ahora también hablábamos que en las consecuencias podían llegar a aumentar los síntomas cuando hay un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Y Jorge tiene un diagnóstico por déficit de atención. Si lo pasamos al ámbito escolar, en temporadas de exámenes se siente muy ansioso y es cuando también aumenta su consumo. Entonces, otra vez regreso a la pregunta. Gracias, Angélica. ¿Qué más le podríamos a lo mejor decir a Jorge o qué podríamos hacer desde nuestro lado para poderle ayudar pues a esta persona? Como que ahora sí dé el paso completo y no esté a lo mejor pensando en que a lo mejor sí lo dejo, no lo dejo, lo estoy pensando. ¿Con qué lo podríamos ayudar desde donde estamos? Pues yo creo que primero tendríamos que hacerle, salvo su mejor opinión, creo que podríamos hacerle una retroalimentación basada en el reconocimiento justamente de sus intentos para dejar de fumar, porque como decíamos, es una decisión bastante complicada decir quiero dejarlo. Entonces creo que
en el momento que nosotros reconocemos o le llegamos a reconocer que está haciendo un buen intento para dejar de vapear, creo que eso al final de cuentas nos va a dar un panorama o nos va a dejar el terreno un poquito mucho más amplio. ¿Por qué? Porque no lo estamos juzgando, sino lo estamos reconociendo, ¿no? Guadalupe aquí dice, recibir atención psicológica y médica para realizar la escucha, exactamente, pues tiene factores externos e internos que agudizan sus intentos y no lo dejan. Nosotros desde el área, a lo mejor, o desde su lado como profesores, creo que antes sí debemos llevarlo a una atención psicológica y médica, pero esto que dice Guadalupe de realizar la escucha, creo que es muy importante que ustedes lo empiecen a aplicar, ¿no? Escucharlo, también como dice Verónica, que también comentarlo con la familia para que lo apoyen exactamente, es decir, reconocerle, insisto, sus intentos por dejar de vapear. Hablarle un poquito, ¿no? De manera general de los daños a la salud, ya que él ya lo está manifestando, que los está sintiendo, retroalimentarle con un poquito de psicoeducación. La parte del trastorno por déficit de atención, cómo esto lo pone ansioso y eso a lo mejor lo puede llegar a perjudicar en sus estudios, un ejemplo, ¿no? A lo mejor le podemos decir, cuando te sientas muy ansioso, vamos a tratar de llegar a ver técnicas de relajación, de respiración, ¿no? Que a lo mejor las podría aplicar en circunstancias, por ejemplo, de los exámenes. Cuando se siente muy ansioso, muy estresado, o cuando está en la escuela, antes de recurrir al vapeo, ¿qué te parece si a lo mejor aquí empezamos a ver cuáles son unas técnicas de relajación y que a lo mejor te puedan servir para disminuir la ansiedad, ¿no? Y al final, como bien comentan, hablarles acerca de las opciones médico-terapéuticas que existen, como la terapia, que se acerque con un médico, ¿no? Que hablarle que a lo mejor ustedes mejor que nadie antes de llegar a un primer contacto, a veces por esa cercanía que tienen con sus alumnos, pues conocen más su historia de vida y conocen más del contexto familiar. Y hablarle, y miren, y eso no te va a costar nada, porque hay tales y tales alternativas en donde te puedes acercar y ahí nos pueden ayudar a lo mejor tanto a ti y a mí como para abordar el problema. No sé si hasta ahí, digamos, tienen alguna duda. Pues yo agradecer la información, realmente fue clara, sencilla y me gustó mucho las estrategias que se abordaron y que sí las podemos implementar, ¿no? En las escuelas, que yo creo que es algo pues muy importante y sobre todo para crear esa conciencia, ¿no? De que hay que tener un consumo responsable en todos los sentidos, ¿no? De lo que comemos, de lo que consumimos, ¿no? De manera general. Muchas gracias, doctora, por la información. De nada. Y pues por último, decirles que desde la CONASAMA, insisto, hay profesionales. La CONASAMA cuenta con la dirección de la Oficina de Control de Tabaco, en donde ustedes se pueden acercar y les pueden facilitar infografías, ¿no? Más material que les pudiera servir como informativo, como material de apoyo en el cual se puedan acercar a los estudiantes. Y hay material desde saber qué es el tabaquismo, cómo abordar el tabaquismo, por ejemplo, con las mujeres, porque es muy diferente abordar o tomar en cuenta los factores que tenemos como mujeres. Hay materiales sobre los ambientes libres, sobre nuevos productos, y hay muchísima información que tanto la oficina como CONASAMA les puede hacer llegar, que les pudiera facilitar su trabajo del día a día, pues con una población que es bastante difícil. Creo que todos pasamos por toda esa época y no nos están hablando ellos de algo que no conocemos, pero pues bueno, la CONASAMA, la comisión, está como para ayudarlos y pues por último agradecerle el espacio a la doctora Paulina, a la maestra Daniela, pero sobre todo a ustedes por
por haberme regalado este tiempo y al haberme escuchado.